Bienvenidos a Off the Record, la sobremesa de Lumina. 3 consultores, una mesa y la mala costumbre de decir lo que pensamos. Bienvenidos a Off the Record, la sobremesa de Lumina. Hoy vamos a hablar de algo que nos distingue y que tal vez usted puede conectar con eso también. Pasen, siéntense y escuchen. 3 consultores, una mesa y la mala costumbre de decir lo que pensamos. Amigos, Rodo, José, Rich, ¿cómo están hoy? Todo bien. muy Rich. bien, muy bien. Aquí. ¿Vos? Bien, feliz. Eso. Feliz, Qué bueno. con mucho pasando. Todos, creo. ¿Verdad? Qué bonito sentirse que clientes están confiando en nosotros y estamos construyendo y haciendo cosas bonitas. Moviendo la rueda. Muy Sí. bien, muy bien. Hoy vamos a darle moviéndonos. como profundidad a algo Ujú. que es como nuestra esencia, que creemos que Lumina tiene. Tal vez alguna gente lo hemos visto en otros lugares, pero como que nosotros lo unificamos, ¿verdad? Como que dijimos, ¿cuál es nuestra esencia? Y aterrizamos en 3 cosas que creemos que nos hace distintos y que la gente cuando lo siente en una organización como que Sí, hemos y- visto que... Y tal vez para que no suene tan corp y aburrido, a mí me gustaría como darle un vistazo a la gente detrás de bambalinas, por así decirlo, de por qué hicimos esto, ¿verdad? Porque, bueno, cuando ya nos unimos y dijimos, queremos crear algo diferente, con un propósito diferente, dijimos, tenemos que hacer las cosas bien, ¿verdad? Entonces, tomamos la decisión de sentarnos y hacernos preguntas. Porque una empresa cualquiera la puede fundar, ¿verdad? Yo sé que a veces la gente dice, bueno, qué valientes, todo esto, ¿verdad? Pero yo creo que más que solo el fundar algo para que sea nuestro, para poder hacer las cosas como queremos hacerlas, para darle más valor al cliente, ¿verdad? Yo creo que nos hicimos preguntas de un poquito más profundas, por qué existíamos, todo esto, ¿verdad? Y llegamos a muchas respuestas y una de las respuestas que llegamos es lo que nos diferencia, ¿verdad? Esa esencia que tenemos y que queremos dejar claro. Y lo pongo así no solo para que piensen que esto es como un tema de marketing para que nos conozcan y vean y nos contraten, sino que aquí hay pasión de por medio y hay propósito de cada uno de nosotros, que no es solo porque hay que hacerlo, por así decirlo. Y es que esto que dice Rodo, me pongo a pensar en estos meses atrás, en ese tras bambalinas, porque para la gente que nos conoce y los que no hay que nos están conociendo, a nosotros nos encanta esto y estamos acostumbrados a liderar talleres, a conversar con gente, pero lo hacemos con metodología. Entonces, cuando estábamos sentados, tratamos de conversar y en eso aparecía Rodo con hojas rotafor y post-its. Y Richie, yo aquí en el bolso ando marcadores también. Entonces, como lo fuimos armando, entendiendo que lo que buscábamos era propósito, pero y que no se nos olvide y que lo anotemos. Y entonces, la vez pasada hablábamos de quiénes somos y en estas conversaciones de estas últimas semanas ha sido muy chiva el que haya sido sencillo, a pesar de que somos 3 personas con diferentes contextos y diferentes experiencias Y personalidades muy y diferentes. personalidades, Claro. tal cual, Ujú. llegar muy fácil a ciertos puntos, ¿verdad? Porque esas preguntas que decía Rodo, las poníamos en la mesa y en cuestión de minutos conversábamos, nada más que sin cámaras y sin micrófonos, Ujú. pero conversábamos así y íbamos llegando a puntos de encuentro. Y tal vez para no ser tan misteriosos, las preguntas no es que son No. cosas así súper técnicas, ¿verdad? Ni nada, son 5 preguntas muy específicas que nos hicimos basado en una metodología que conocemos de don Patrick Lencioni, ¿verdad? Que se llama Claridad Estratégica. ¿Por qué existimos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo ganamos? ¿Verdad? ¿Cómo ganamos? ¿Y qué es lo más importante ahora? 5 preguntas muy sencillas. Y hay una sexta que lo manejamos diferente, ¿verdad? Pero ¿quién hace qué? Esto existe, por cierto, en un libro. Exacto. Que Por se si llama alguien- The Advantage, Advantage. que por ahí está. Ahí atrás está. Pero nos da como una claridad. Yo, lo que a mí me gustó descubrir fue, agarrándome de tus palabras, José, es ya los 3 teníamos algo en la cabeza Sí. muy similar. Sí. Les pasa que Interesante. esto tal vez es lo que algunos de los clientes han vivido y hemos podido como estar ahí. Y entonces era como, tenemos que ser profetas en nuestra tierra. Ajá. Hemos descubierto que muchos equipos como que van hacia un lugar medio similar, Sí. pero no logran como una misma línea con claridad. Y dijimos, no, si esto lo vamos a arrancar, hablemos desde lo que hemos vivido y seamos íntegros y honestos haciendo el ejercicio de aclarar un poquito el camino. Y sabes, Rich, Sí, total. que con eso que dices, y hasta ahorita lo estoy pensando, para mí toda la vida siempre ha sido muy importante
el de evitar el famoso dicho de caza de herrero o cuchillo de palo. Ujú. Y cuando yo he estado en alguna situación en donde siento que es así lo que está pasando, ¿verdad? Que más bien no se vive lo que realmente nos debería de mover, ya eso a mí como que me pega. Entonces en ese momento cuando estábamos conversando y armábamos eso y fue como, pero no lo hagamos solo conversado. Si nosotros sabemos de esta metodología, hagámoslo bien. Y entonces era como ponernos el doble sombrero y Rodo al frente y estaba facilitando y nosotros participando y de pronto Rodo era otro participante y Son los participantes más difíciles que he tenido en mi vida. Rodo siempre nos dice Sí. eso. Como ser... Porque soy de pronto consciente. te están facilitando. Sí, yo, soy ¿verdad? yo lo Pero acepto. todo así. No, ¿y qué tal si pensamos en no sé qué? Y yo, Te estás adelantando. te estás adelantando 20 pasos porque ya te sabes lo que Sí. viene. Sí, pero es que es retador. Sí, que Sí, dominio propio hay que tener como Claro. para... Ok, ¿en qué aterrizamos? Ok, eso, gracias. No les vamos a compartir todas las respuestas a las preguntas porque al final de cuentas se puede volver muy aburrido esto, ¿verdad? Ujú. Con mucho gusto el que le interese se los enviamos para que lo vean. Pero lo que más creo que estuvimos de acuerdo es que nos hace diferentes, la esencia que queríamos construir en Lumina para que no solo fuéramos otra empresa consultora de gestión de talento, de estrategia, sino que queríamos verdaderamente abordar para dejar un legado en nuestros clientes. ¿Cómo les podíamos producir mayor valor del que tal vez les dábamos a través de los productos y las líneas de servicio que estábamos Ujú. decidiendo y los 4 enfoques que decidimos al final? Entonces, básicamente llegamos a 3 grandes puntos que podemos hablarlo, ¿verdad? 3 diferenciadores. No voy a decir la palabra ADN porque Richie no le gusta. Que Pero ya la dije. Estoy quemadito. Qué tonta, sí. Estaba deseando hacerlo. Claro. A mí me encanta el Y fue el ADN. disclaimer. Dije, "Ay, Claro, no, no digamos digamos el ADN. ADN de Lumina. No, mentira. No, es la esencia Ok. de lo que queremos. O sea, en cada interacción que tengan con nosotros queremos que esto se note. Sí, Se sí, sí. note y se palpe. Y estamos de acuerdo con que son no negociables. Ajá. Porque el producto o el servicio está y lo construimos y demás, pero estos 3 Se puntos, está adelantando. estos 3 puntos están. ¿Por qué? Pues porque lo co-construimos. Ah, Ajá, ok, ok, sí, sí. muy Pero bueno, fiebre. ya, sí. Ok, ya, entonces- ya le sale por las Es venas. que es ¿ve? parte del ADN. Sí, Voy. claro. 1. Y esto es tuanis porque yo creo que primero responden a características propias de nosotros. Claro. ¿Verdad? Por eso es la esencia, porque responden a características. Número 1, creemos los 3 profundamente y esperemos que así la gente con la que trabajemos también lo sienta, que la cercanía relacional es clave. Lo creemos en el liderazgo, lo creemos en la vida y desde ahí nos gusta poder aliarnos con clientes, no trabajar desde un formato, desde un único modelo, sino primero acercarnos. Nosotros no llevamos nunca como un panfleto de esto es lo que hay que hacer porque hay que hacerlo, sino que de quién es la persona, cuál es la cultura que se vive, cómo es el cliente, porque en una misma industria de banca el cliente cambia, pero abismalmente. En una misma industria de farma el cliente cambia y es imposible conocerlo si no estamos como cerca relacionalmente. Ahora, a mí me surge la duda, y perdón, voy a jugar un poquito de abogado del Dele, diablo dele. aquí, porque creo que es importante que entiendan que esto no es, o sea, que los que nos escuchan y nos ven entiendan que esto no es hablada. Ujú. ¿Ok? Claro. Y cuando decimos cosas como cercanía relacional, no sé, me acuerdo que hay una marca, no sé cuál es la marca, pero tal vez ustedes se acuerdan que dicen como estamos más cerca de vos o cosas así. O sea, Ujú. esto es algo que es temático en el mundo corporativo, Ujú. ¿verdad? Como la cercanía, clientecentrismo, de que está de Ujú. moda todo esto, ¿verdad? ¿Qué significa cercanía para nosotros? O sea, Sí, cuando qué bueno. decimos cercanía relacional, ¿qué es lo que verdaderamente queremos lograr? Es que para mí cuando conversábamos y le poníamos el nombre, porque sí, ese es un tema como de formalismo, llamarle cercanía relacional, pero en el momento que lo estábamos conversando y coincido con lo que dice Rich de que parte de la esencia individual y ahora es de equipo, parte de la experiencia que hemos tenido y parte de la vivencia que nos ha ayudado a entender que eso es fundamental y que a nosotros desde lo externo de una organización nos aporta un montón, pero que hay una claridad en donde cuando conversamos con esos clientes, y Rich decía ahorita, en banca, en farma, lo que sea, es más, en una misma organización. Hoy tenemos un cliente y mañana hay un cambio interno y es otra persona. ¿Qué es eso? Más que organización, es con personas que estamos hablando. Sí. Y entonces yo tengo clarísimo, cierro los ojos y me recuerdo como si fuera ayer la primera vez que una cliente
me dijo en una conversación informal, José, es que cómo me gusta trabajar contigo. ¿Puedes darme tu número de WhatsApp? Y en ese momento yo, claro, sí, por supuesto, porque también me cae súper bien esa persona, y que a partir de ahí ya generara como esa conexión directa, ese contacto, Ujú. en donde ya quitábamos ahí las capas de formalismo y ya era una cercanía en donde estamos construyendo esa relación. Para mí fue clave, para mí fue crítico y me abrió los ojos al valor que genera eso y a cómo se siente uno también. A mí se me vienen ciertas cosas a la mente y lo primero es que esa cercanía a veces puede ser muy subjetiva. Ujú. ¿A qué me refiero? Yo creo fielmente en que ustedes dos son mejores que yo en muchas de las cosas que hacemos. Y en otras, José es mejor, Rich es mejor, yo soy mejor en ciertas cosas. Pero todos tenemos un nivel bastante alto en lo que hacemos porque nos apasiona, porque llevamos mucho tiempo haciéndolo, etc. Pero cuando hablamos de cercanía, lo que para mí es cuando un cliente dice, yo sé que ustedes todos son buenos, pero quiero a Rodolfo, quiero a Rich, Ujú. quiero a José. Porque va más allá de simple ejecución con excelencia, va más allá de lo que estamos entregando, va más allá, va de un tema de que verdaderamente generamos relación Ujú. y que nos importa lo que al cliente le importa, que yo sé que también suena como un buzzword corporativo, pero de verdad eso se nota y la genuinidad, genuinidad es una palabra, no, ¿verdad? Autenticidad, Autenticidad. Ajá. O lo genuino que... lo genuino, que Ajá. es. Ya inventé una, güey. Parezco, bueno, no importa. Se me olvidó lo que estaba diciendo. Sí, que cuando desde Cuando es su... auténtico, ajá, Sí. cuando es auténtico, se siente y la gente lo ve y eso genera confianza. Y al Ujú. final de cuentas es lo que queremos, que nuestros clientes confíen en nosotros como nosotros confiamos en nuestros clientes, porque al final de cuentas tiene que ser en ambas vías. Sí, y Rodo, yo creo que para aportar, como agregar, los clientes con los que trabajamos usualmente tienen miedos, tienen dudas, Ujú. están en la mira también, les están pidiendo resultados a ellos. Claro. Y para nosotros es importantísimo entender todas esas oportunidades que existen desde la persona Ujú. para poder entonces el servicio que nosotros estamos construyendo, que no venga nada más desde la solución, sino cómo aporta valor a la persona. Y con esto me tiro ahí de una vez la segunda línea. Súper rápido, nada más porque Ok, con ok. lo que dijiste me hizo pensar en si yo fuera el cliente Ujú. y llega José, llega Rodo, llega Rich, son externos, apenas los estoy Ujú. conociendo y voy a abrirle la puerta de mi casa, de mi familia, de lo que está pasando aquí, que tanto les muestro cómo me siento al compartirles. Definitivamente creo que la experiencia nos dice hoy que cuando conectamos, cuando tenemos y ganamos esa confianza, logramos que seamos alguien más que está ahí, Ujú. que logramos conversar con ellos y que no hay juicios, que estamos entendiendo y esforzándonos por entender qué es lo que la realidad que tienen en ese momento. Y lo digo porque se entiende que es un reto y que es válido, que al principio es como, usted es externo y que parte de los indicadores que hemos encontrado, Rodo decía, el que cuando preguntan directamente por la Por uno. persona, Ujú. tu nombre y apellido, es 100% relación. Y que lo sientan como de la casa uno. Claro. Como, Y es que la gente hasta lo dice, José, pasada, ya vos eres de la casa. claro. Qué chiva. Pero, ¿por qué pasa eso? Yo creo que es una combinación de varias cosas. Nos apasiona lo que hacemos, sabemos de lo que estamos haciendo, pero más allá también entendemos por qué hemos estado en esa silla, Ujú. porque hemos estado del otro lado Ujú. y conocemos los retos, conocemos lo difícil que es liderar, porque las personas son difíciles. Cada cabeza es un mundo, ¿verdad? decía mi abuelita, que en paz Claro. descanse. Lo difícil que es llegar a un resultado, porque hay veces que compiten las cosas, ¿verdad? Nos dicen, necesitamos un resultado, pero necesitamos que la gente esté súper feliz y necesitamos, o sea, todo eso que convive en la cabeza de un líder lo entendemos porque hemos estado ahí. Ujú. Entonces eso nos da también un grado de credibilidad un poco diferente. Y es que, más si nosotros creemos profundamente en que el liderazgo es relacional, digamos que no serlo en nuestra esencia sería extraño. Un último ejemplo, no pero para hablar de nosotros, sino de lo que un cliente, yo creo que ilustra muy bien. Llego yo a este proceso que ya tenemos varias sesiones con el cliente y hasta hace poco estaba en búsqueda de movernos de casa, estábamos buscando una casa. Entonces yo le había contado a esta clienta que estábamos en ese proceso, una sesión antes del taller. Como un mes después me ve y lo primero que me dice es, Richie, ¿cómo le fue con la casa?
encontraron casa. Claro, es de 2 vías, entonces, la confianza. Entonces, qué Bonito. chiva, exacto. No es como lo bien que uno lo hace, sino también lo que se genera del otro lado. Y nos parece que la relación va mucho más allá nada más de una facilitación, un Sí, de una proceso, transacción. algo directivo, sino, sí. Y siempre, encanta. siempre que hablamos de liderazgo hay que esforzarnos genuinamente por Sí. buscar esa Sí. confianza. El liderazgo, estamos liderando todos y todas siempre. Claro, Si así claro. lo queremos. Hay un ejemplo. Muy bien. Ok, entonces, 2. tenemos el primero, Bien. que era todo eso, ¿verdad? La cercanía relacional. Cercanía relacional. 2, Número 2. Creo que algo que vimos que nos duele en las organizaciones es que muchas veces se contrata un servicio porque la competencia no está a nivel interno. Ujú. Sí, o sea, quieren trabajar en algo en particular, en la una competencia, metodología. la habilidad de la persona. La habilidad, sí, que el líder Yo siempre tiene. aclaro porque por aquello, que no sea Sí, competencia de carrera. marca listo No. fuera. Claro. A veces usamos palabras que por nuestro quehacer diario Buenísimo. Las habilidades, las Ujú. destrezas. Pero entonces no queríamos ser este aliado que llega y es el que es dueño del conocimiento. Tenemos una intención fuertísima porque cualquier cosa que nosotros hayamos descubierto en el tiempo y seguimos aprendiendo, podamos ponerlo al servicio de la organización y que no sea nuestro producto empaquetado que se ejecuta, sino, y aquí viene el principio, que hagamos co-construcción. ¿Qué es eso, más? co-creación, ¿Qué es la co-creación, co-construcción? la co-construcción? ¿De dónde nace? ¿Y qué es lo que busca ya en práctica con la gente? Es interesante porque tal vez antes de que José explique bien qué significa para mí, yo les voy a ser sincero, para mí esto es lo que más me cuesta. ¿Por qué? Porque yo opero siempre en mi vida con buscar frameworks que funcionen, metodologías probadas, cosas que funcionan, y creo que muchos de nuestros clientes también buscan eso, como frameworks. Esto ya lo probaron en 27 otras empresas y todo funciona. Entonces a mí me cuesta mucho el no pensar en algo empaquetado, porque yo digo, si Google le sirve el modelo de liderazgo de Google, ¿por qué a mí no me va a servir? Entonces yo mucho tiempo en mi quehacer de consultor al principio, creo que me pegué contra muchas paredes también tratando de instalar cosas empaquetadas en organizaciones donde las circunstancias son diferentes, los líderes son diferentes, las necesidades son diferentes. Me acuerdo perfectamente de un cliente que me decía, necesito hacer un planning estratégico, no sé qué. Me acuerdo que fue de los primeros que lideré yo completamente, ya de este lado. Y yo les llevé el modelo más complejo que tenía en el momento, que era súper robusto. Hicimos un montón de seguimiento, diseñamos dashboards, hicimos un montón de cosas. Y al final, ese sigue siendo cliente mío, pero aclaro, porque no funcionó. 6 meses después nadie lo usaba porque decían, es demasiado complejo, nosotros no tenemos tantos procesos. No. Claro, porque en Google hay 800 capas de liderazgo, 800 procesos. En esta empresa regional costarricense no tanto. Entonces a mí me costaba mucho entender el valor de esto, y creo que en el tiempo lo he entendido, y puede ser que también sea algo que alguien esté pensando, como ¿por qué quiero co-construir algo con ustedes si ya existe? O estos dichos de como mi suegra que dice, ¿para qué inventar el agua tibia? ¿Verdad? Claro. Eso mismo iba a decir, que el pensamiento puede ser ese y se vale, ¿verdad? Creo que hoy en día pensamos mucho en mejora continua, en estandarización, en optimizar, y cuando hablamos de eso es pensando en no, lo que ya está y si sirvió, listo. Entonces yo creo que es un poco desafiar eso que tal vez pueda estar instalado en la mente de muchos de nosotros, pero también cuando pienso en este segundo diferenciador, Richie y Rodo, yo no puedo evitar pensar en Lumina. Lumina, la palabra Lumina, porque tal vez no lo hemos compartido todavía así tan intencionalmente. Y ahora que hablábamos de la razón de ser y el propósito, con personas se me han acercado y me dicen, José, pero ¿qué es Lumina? O sea, la palabra, ¿de dónde salió? Y demás, pues, suena como a luz, me dice la gente. Entonces, sí, ¿verdad? Nosotros fuimos muy conscientes de que significa luz, pero lo amarro directamente con este elemento diferenciador, y creo que es importante dar esa claridad de que es Lumina, sí, luz, pero no la luz de que llegamos nosotros, expertos, que sabemos todo. Llegó la luz. O que llegó el modelo, por eso lo traigo a la mesa, porque Rodo decía, el modelo, la herramienta que ya fue probada. La metodología. Exacto, o sea, son bases que utilizamos claramente y metodologías que vamos a tratar de utilizar en la medida de lo posible, pero que Lumina es esa luz que está en las organizaciones y que nosotros vamos con todo el cariño y con todas las ganas a ver cómo facilitamos, cómo aportamos para que esa luz se potencie.
y que entonces a partir de ahí que logramos el trabajo en conjunto para potenciar la luz, ahí es donde empieza la co-construcción. Porque sí, nosotros vamos a tener estos marcos y demás y los tenemos a mano, los tenemos claros, pero no llegar y ver cómo forzamos que eso entre, sino que a través de escucha y escucha en ambas vías, ¿verdad? Porque insisto, no somos los expertos que llegamos nada más sabiéndolo todo, sino que llegamos, preguntas, entendemos y que nos pregunten también. Y ahí empieza esa co-construcción. Y tal vez antes de seguir, a mí sí me gustaría que le demos créditos a quien se lo merece el nombre, ¿verdad? Porque si no, sí, estoy de acuerdo. A mí me va a llover. Bien. Por si acaso estábamos hablando mucho el nombre y no logramos aterrizar, y quien nos terminó de dar la idea concreta fue mi querida esposa. Así ¿verdad? es. Entonces Tere es muy creativa en sus cosas y es muy buena en este tipo de conceptualizaciones y fue gracias a ella que pudimos aterrizar y ponernos de acuerdo, porque en ese momento como que los tres teníamos una idea que nos gustaba más y etcétera. Y Tere llegó y dijo, ¿por qué no esta? Y todos 5 segundos de silencio. Ajá. Y sí. O sea, ha pasado Gracias, mucho Tere. que 3 cerebros masculinos a veces nos metemos en un mismo camino y aparece una conversación con alguna y cambia. Claridad que transforma. Es como nuestro... El tagline. Ese es nuestro golpe en la mesa de amor y de determinación, porque es que creemos en esa luz que trae algo que a las organizaciones les surge, como en la familia. No sé si les pasa en pareja, cuántas historias de pareja uno tiene que por falta de claridad, uno se embarca y lo que uno pensaba no era lo que el otro estaba pensando. Y lo que hemos sentido y descubierto en las organizaciones es que muchas veces lo que falta es como limpiar un poco el camino, ¿verdad? Que hay una claridad distinta y esa es la que esperamos que en la co-construcción, que en la co-creación salga y que ahí entonces es donde de ahí nazca la transformación con la que soñamos y hemos visto. Por eso, si lo ven por ahí en la página o en algún lugar o en alguna presentación, de ahí nace la claridad que transforma. José, qué dicha que no estábamos pensando en contar bien el nombre de Lumina y de dónde nace, pero sí, súper bien. Cayó súper bien. Pero bueno, entonces tenemos 2. La primera, cercanía relacional. Segunda, co-creación. Co-creación o co-construcción. Y número 3, esta sí nace de un dolor. Sí. O sea, esta sí nace de no solo de nuestra esencia, es de una oportunidad gigante que vemos en el mercado. Y es lo siguiente, organizaciones invierten en talleres, en procesos, o sea, les asignan recursos, les asignan un budget en particular. Pero cuando les preguntan por impacto, la manera de demostrar impacto es listas de asistencia, cantidad de personas, encuestas de satisfacción, en el mejor de los casos. Entonces dijimos, si es que existen. Exacto. Si es que existen. Entonces dijimos, no, aquí hay una oportunidad gigante porque nosotros sí creemos demasiado en cómo la data se convierte en insights de negocio. Entonces, definitivamente dijimos, hagamos algo diferente y que cualquier esfuerzo que nosotros estemos haciendo pueda ir atinado al negocio del cliente. No nada más al cumplimiento del taller o al cumplimiento de la sesión, sino al negocio del cliente. La gran pregunta es ¿cómo? ¿Cómo logramos esto? Porque esto es gigante. O sea, nos estamos metiendo en un terreno lleno de lodo que nadie ha explorado y que está ahí como... que duele. Yo creo que más que duele. Más que nadie lo ha explorado porque sí, la gente lo ha explorado a nivel académico. Hay mucho research de cómo monetizar todas las inversiones que se hacen en la gente y poder encontrar un ROI y el retorno de inversión que se vea y que se cumple, ¿verdad? Kirkpatrick tiene un modelo increíble para medir esto, ¿verdad? Pero yo creo que se queda un poco corto en hacerlo entendible al negocio. Entonces, a veces nos perdemos mucho en tecnicismos en la parte de recursos humanos, en la parte de talento. Nosotros como consultores, la gente de recursos humanos, hablamos como otro idioma. Sí. Y el negocio habla otro idioma. Entonces, a veces es muy difícil traducirlo. Entonces, ahí estaba el nicho donde nosotros dijimos podemos aportar algo. Y basado en la experiencia, basado en estos estudios, lograr conectarlo. ¿verdad? Y lo estamos trabajando. Ya tenemos una primera iteración que está muy bonita, ¿verdad? Y que la vamos a estar presentando pronto. Pero esto es un tema de co-construir, para basarme en el otro diferenciador, ¿verdad? Pero... no es que nosotros estamos inventándolo, sino que estamos tratando de conectar partes que mucha gente por mucho tiempo ha estudiado y ha llevado a la mesa, tal vez más académica que otra cosa, y eso es lo que queremos, llevarlo a la realidad práctica para que una directora, un director de recursos humanos se pueda sentar en una mesa directiva con datos que convenzcan al financiero, al de negocios, al mismo CEO
estoy seguro que habrá gente que nos está escuchando, porque estoy seguro que a nosotros tres nos pasó en algún momento que queríamos hacer una iniciativa, un programa de desarrollo en nuestras organizaciones donde estuvimos en algún momento en lo corporativo. Ujú. Y yo recuerdo que yo tenía claro la competencia que había que desarrollar, tenía claro quiénes tenían que participar en eso, pero cuando iba donde mi jefe que estaba en otro país y le explicaba, él me decía, se oye muy bonito, ¿cuánto va a costar? Y yo tanto, te averigüé, yo hice la tarea. Tengo 3 proveedores y me cobran esto. Y me decía, No hay un 5. y me decía, ok, pero ¿Y ¿y qué? qué ganamos? ¿En Y qué se entonces, convierte? en ese momento, y fue hace años, y yo, yo te lo puedo decir, pero es tan cualitativo lo que te puedo decir Que está bien, porque Que es ¿qué dirías? importante. ¿Qué dirías de lo cualitativo? que la gente va a estar motivada, que va a poder ponerlo en práctica en su día a Que va a día, haber menos rotación. que sí, que va a estar con ganas de quedarse porque lo están capacitando y yo lo podía explicar. Entonces, el employee engagement Ajá, sube. ajá, O sea, exacto. entonces nos perdemos en acrónimos y en Tal cual. conceptos que solo nosotros entendemos. Tal cual. Y creo que me gustó esto que decían ahorita de traducir. Creo que en este tercer diferenciador nuestro trabajo va a ser traductores. Traductores de esto que ya está desde lo académico que decía Rodo a cómo lo ponemos en las palabras de negocio. Y palabras de negocio es tan amplio como negocios hay. Claro, pero sí, o sea, estos conceptos que nosotros tenemos son valiosísimos. Y existen. O sea, employee engagement, Sí, todo esto es valiosísimo. ¿Cómo hacemos que los demás que están sentados en una mesa directiva vean entiendan? igual. Sí. Sí, que otros líderes digan, claro, yo quiero invertir en mi gente porque van a ser X cantidad de dólares, pero al final de cuentas va a subir el employee engagement, va a bajar la rotación, vamos a crear mayor motivación, por ende hay más productividad y esa productividad se transforma en X dólares. Se convirtió cuantitativo. Correcto. Partimos de cualitativo y de repente ya tenemos ambas variables. Y yo creo que aquí me animo a creer que una de las razones por las que estas cosas no conectan es muchas veces por los perfiles de las personas que estamos en cada área de negocio. Sí, puede ser. ¿Verdad? Porque usualmente el financiero no es el que lidera la estrategia de talento y cultura y viceversa. Casi nunca. Entonces, más bien como que, por ejemplo, ustedes, digamos, desde la economía o las finanzas, la parte del ser humano como persona, la psique, no está en la currícula. Como en mi profesión, tampoco está mucho el entendimiento de los números. Entonces, como que todo esto alimenta el sesgo, bro. Y yo creo que es más sencillo decir, ajá, el attrition baja de 2 cifras a 1. Súper. Pero ¿eso qué significa? No, En 6 yo meses financiero, al año. Yo ahora porque lo entiendo, pero yo me acuerdo sentado en una mesa directiva que la de recursos humanos llegaba y decía, mira, el attrition bajó. Y yo decía, Por cierto, perdón, attrition es el porcentaje de personas que salen de la organización. y lo decían súper, y en inglés suena más bonito, entonces lo decimos en inglés, ¿verdad? El attrition bajó y yo solo veía y decía, ajá, pero yo necesito ver de dónde saco $150,000 para esta importación, para esto otro. ¿El attrition de qué me sirve? Claro. Sí, que menos rotación. Es un problema de recursos humanos. Es lo que yo pensaba. Sí. Hay sillas vacías. Yo no... Aquí es la mejor mesa financiera que estar. Porque la de recursos humanos no consigue más gente. Sí. Si yo me remonto a eso, y probablemente mucha gente piensa así. Todo esto es un tema de recursos humanos. Sí. Es lo que pueden decir. Sí, que si uno está desde el punto de vista de operación, más bien se siente hasta con el derecho o con la posición de decirle a recursos humanos, hey, me urgen estas sillas. ¿Y qué está pasando? Y solo pido, ¿verdad? Que le llegaron 100 currículums y no encontró uno. ¿Qué? O sea, ¿Qué? Y que creo que la magia que puede pasar en este tercero... Estamos sobresimplificando, ¿verdad, José? Sí. Nada más por si acaso. que creo que la magia que puede pasar con este tercer diferenciador está en que, y se van amarrando los 3 diferenciadores, desde la relación que podemos tener con la gente, que nos permita entonces conocer a profundidad su negocio, Claro. para poder ser como parte de, Claro. Poder co-construir cómo se va a medir el impacto de lo que se haga. Y que entonces, pues estamos aprendiendo todos. Y donde aprendemos, nos damos cuenta, y en esto que ya Rodo nos adelantaba, de que ya estamos construyendo ahí ciertas maneras, son ciertas maneras de visibilidad, en donde sí va a estar, pero entonces a vos, amigo, amiga, cliente, ¿cómo vas a poder aprovecharlo? Porque no es solo sentarse en la mesa directiva y poder explicarlo, sino cómo lo vuelves un documento, una visibilidad, algo vivo
que te sirva de ahí en adelante. Y Rich decía algo muy poderoso hace un rato, que es que nuestra intención está en no generar dependencias, que no haya una dependencia en Lumina, que no sea... Sí, que no estemos ahí para siempre. Exacto, que nosotros en algún A mí momento no me salimos de interesa la ser ecuación, el director de recursos Tal humanos de cual. su empresa. salimos de la ecuación y no generamos dependencia, pero que tampoco pase que, uy, se fue Lumina y ahora qué hacemos. Y todo se cayó. No, y, No. Entonces, que sea parte de esa responsabilidad. Cercanía relacional número Ujú. 1. Número 2, la capacidad de co-crear con el cliente. Correcto. Y número 3, decisiones de negocio basados en data. Ujú. Ahora, curiosamente, y lo que nos dimos cuenta cuando ya encontramos esta clave es, y cerramos con esto, es que qué bien, qué fuerte, qué sólido, qué robusto un líder que conecte con su gente, Ujú. que pueda encontrar las diferencias y encontrar como convergencias en su equipo, cómo se puedan complementar desde lo que hacen diferente. Punto de encuentro. Y número 3, que deje de tomar decisiones basadas en lo que yo siento, sino Que- en facts, en data, en números. de acuerdo, pero yo le pondría un asterisco a ese último. Ajá. Yo creo que la intuición y lo que sienten es muy valioso. Ah, sí, claro. ¿Verdad? Entonces no es una o la otra, es cómo combino esta intuición y este feeling que es poco defendible en una mesa directiva. Claro. Es que yo siento que, o sea, eso no es defendible ante directivos, ¿verdad? Eso no es defendible ante pares, líderes funcionales tampoco. Sí. Es Entonces- darle herramientas al juicio de experto que existe, que eso, está y que está eso. bien. Claro. Acompañarlo. Ujú. Y entonces ahí usted puede una de dos, o se hace preguntas de por qué la data dice algo diferente a su feeling, Ujú. si eso es lo que pasa, o dice aquí está la data para respaldar lo que yo he dicho. Claro. Con esta data tomemos decisiones. De acuerdo. Y eso es lo que buscamos instalar en las organizaciones. Obviamente, dentro de esos 3 elementos, ese ADN. Perdón, ya. no, Empezó y terminó con ADN. No. yo. Dentro de esos 3 elementos, lo bonito, lo importante es que esto crea una mentalidad, desde mi perspectiva. No sé qué piensan ustedes. Instala una mentalidad en nuestros clientes de que se den cuenta de algo que ya son capaces de hacer que tal vez no se han dado cuenta, que es que pueden liderar co-construyendo con los suyos también, con cercanía relacional. Los dije al revés, pero bueno, no pasa nada. Y con data, Ujú. porque entonces esa mentalidad va a permear en la organización y lo que vamos a generar es una cultura basada en esas 3 cosas. Y que básicamente lo que está resumiendo acá, Rodo, es que estos 3 diferenciadores los compartimos y los compartimos así porque creemos firmemente que cualquier líder, no importa cuál sea su rol, no importa cuál sea la organización, son 3 diferenciadores que le pueden aportar servir. un montón. Total, un montón. Bien, entonces, cartón lleno, si usted conecta con las 3, o si alguna, uno dice, bueno, hey, qué bonito explorar, qué bonito, y no solo como explorar en términos de negocio. Ojalá que en esta conversación cada quien se pueda llevar como, mira, yo de verdad soy un líder que conecto con la gente. O si yo no soy líder, yo me interesa la gente, o yo nada más hago mi proceso y listo, y chao. No sé, y puede ser que sea válido en este momento de la vida de cada quien, pero que tal vez de estos 3 diferenciadores nuestros, ojalá alguien pueda conectar y quedarse con algunas preguntas. Y que se hagan preguntas, ¿verdad? Eso es lo que buscamos más en estos espacios, las sobremesas para eso. Este Off the Record lo que busca es eso, tener espacios donde conversamos. Estas conversaciones las tenemos nosotros siempre. Sí. Nada más es darse una ventana a eso y que ustedes también puedan ser parte de la conversación. Entonces los invitamos a escribirnos en las redes sociales, que comenten en las diferentes plataformas donde están escuchando esto o viéndonos y que podamos interactuar. Tal vez alguna de los comentarios, algunas de las ideas se transformen en un próximo episodio. Un día de estos me preguntaba una amiga, y José, si los llamamos para que nos ayuden con un diagnóstico y para conversar, para que entiendan eso cuánto cuesta. Y cómo estamos con ese tema de la plata, y se entiende. Pero la respuesta es, y para los que nos escuchan, nosotros lo que queremos es conversar, escuchar, entender, y luego ya conversaremos. Buenísimo. Eso. Muy bien. Nos vemos en la próxima. Gracias. Esto fue Off the Record, la sobremesa de Lumina. 3 consultores, una mesa y la mala costumbre de decir lo que pensamos. Nos vemos en la próxima.